Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Capítulo 14. Parte 1. Páginas 117 al 122. En el portal de la casa parroquial había un coche pequeño, muy sencillo, idéntico al del veterinario Agerbol. En él viajaba el obispo por sus diócesis, vistiendo en verano un guardapolvo de tela blanca y en invierno una pelliza negra de piel de cordero, acompañado solamente por un caballerizo, con un botón reluciente en la gorra, sin cuidarse de sí mismo ni preocuparse de las úlceras de los cascos de su caballo. Viajaba con sol y con lluvia, recorriendo millas y más millas y sorprendiendo a sus pastores cuando menos los esperaban, al contrario de sus colegas que siempre anunciaban su visita ceremoniosamente, con 15 días de anticipación para que todo el mundo estuviese preparado para hacerle el debido recibimiento. Cuando Manuel llegó a la casa parroquial ya habían tomado asiento alrededor de la mesa, la cual, cosa inusitada, estaba en el huerto, debajo de un par de castaños en flor. Se había colocado allí la mesa por indicación del obispo, quien había dicho que, para él, una comida al aire libre, entre árboles, era un placer real, y Rangilda, no muy dispuesta a ello, accedió a sus deseos. Durante la mañana, se había dejado sentir un calor pesado, cuyos efectos parecían reflejarse en alto grado en la mesa. Aunque el obispo se mostraba muy amable y procuraba calmar la desconfianza que había despertado su inesperada venida, el párroco y Rangilda mantenían una reservada callada y fría. Entre el obispo y Tonnesen solo se habían cambiado unas palabras corrientes. Al regreso de la iglesia, el obispo había alabado los cantos de los fieles y hablado del tiempo y de las perspectivas de cosecha. Luego, mientras se preparaba la mesa, había visto el huerto con gran interés, hablando con conocimiento de flores y de cultivo de frutales, sobre un nuevo tipo de césped inglés que, mejor que todos los tipos hasta entonces conocidos, podía soportar el invierno. Realmente parecía como si solo hubiese venido a hacerles una visita privada. El párroco siguió, no obstante, en su puesto y preparado para la lucha. En el mismo instante en que, acabado el servicio divino, se encontró con el obispo en la iglesia. Se convenció de que este hombre había venido a hacer causa común con sus enemigos, incluso aquella llegada sin anunciar, y en aquel momento no era, en su opinión, más que un intento de humillarle delante del pueblo, y él estaba firmemente decidido a rechazar enérgicamente esta afrenta. No sabía el que se había creado un concepto altamente desfavorable ante su superior, dejándose llevar en su último sermón de tal violencia contra sus oyentes, que solo la presencia del obispo había impedido la salida en masa de la iglesia, como había preparado el tejedor Hansen. No le cabía en la cabeza que él, en ningún aspecto y por tanto con respecto al cargo que le habían confiado Dios y el rey, no podía salir airoso de un juicio riguroso. El obispo era un hombre pequeño, de espaldas anchas, con cejas inclinadas y pelo fuerte, medio canoso. Antes había sido un ministro liberal nacional y uno de los más distinguidos consejeros del difunto rey. Su figura no carecía de dignidad, su ancha cara lampiña tomaba a veces un sello de gravedad de personaje del Viejo Testamento, pero esta dignidad se mezclaba de modo especial con un desaliño caprichoso en su presentación.
Tan jovial desenvoltura contribuyó a ganarle la más profunda antipatía de Rangilda. Ella sentía una aversión invencible a toda clase de familiaridad popular, sin importarle nada que en esta ocasión se tratase de un obispo y antiguo ministro, quien se reclinaba en la silla como si estuviese en su propia habitación, se metía las manos en los bolsillos para hacer ruido con las llaves, balanceaba el cuchillo entre los dedos y decía: «Estilar y pequeña señorita». Por otra parte, ella compartía totalmente el punto de vista de su padre respecto a su desempeño de las funciones episcopal. Rangilda encontraba completamente indigno de un hombre en tal cargo recorrer los caminos como un carnicero y consideraba sus continuas y no anunciadas visitas a iglesias y escuelas como un espionaje indigno, que necesariamente tenía que producir mal efecto en los pastores y maestros. Lo que especialmente despertó la animosidad de Tonnesen contra el obispo fue su postura en la vida pública, concretamente en política, en la que su actividad demostraba innegablemente que, a pesar de su edad, todavía se dejaba dominar por su ambición. Después de haber estado durante varios años balanceándose entre los dos partidos políticos más fuertes para en el momento decisivo estar en condiciones de coger el poder como el mediador y reconciliador, se había ido deslizando cada vez más hacia el campo democrático, donde tampoco se habían omitido adulaciones para atraerle y así adornar con su histórico nombre las pujantes filas del pueblo. Sin embargo, aún no se había decidido a proclamar abiertamente su adhesión al partido, pero era un secreto a voces, que él ni siquiera se preocupó de ocultar, que no tenía inconveniente en salir diputado con la ayuda de los votos democráticos para volver a poner pie en el gobierno. Con toda claridad hablaba él de su debilidad por la política y el poder. Así, pues, apenas se habían sentado en la mesa cuando comenzó a hablar de los rumores acerca de su candidatura como diputado, que los últimos días habían llenado todos los periódicos del país. «¿Qué va a hacer uno?», decía sonriendo. «Yo creo que con los políticos ocurre lo que con los cocheros particulares. Cuando uno se sienta una vez al pescante y coge las riendas en sus manos y quizá maneja la fusta, ya no se encuentra uno en la cuadra cortando paja. Recuerdo que, siendo yo niño, había un cochero de postas que durante más de 30 años llevó la diligencia desde mi pueblo hasta un pueblo vecino, y se contaba de él que, al hacerse viejo y decrépito, se vio que siempre que estaba para morir bastaba con ponerle entre las manos el cordón de la cama para que, creyendo que todavía seguía de cochero, recobrase inmediatamente las fuerzas. Yo también le tengo dicho a mi mujer que, si algún día me pongo enfermo, que no se olvide traerme un sombrero de 3 picos y decirme que he sido nombrado presidente del consejo. Al instante me pondré bueno». Mientras el obispo se reía, Tonnesen seguía en silencio, e incluso avanzó el labio inferior para dar a entender que él no tenía el menor motivo para participar en aquella alegría. En este momento apareció Manuel en el balcón, se dirigió al grupo y saludó. El obispo le recibió como un obispo tiene que recibir necesariamente a un joven pastor cuya conducta había sido dado motivo a su superior para cursar una queja detalladamente explicada. Sin embargo, su saludo medido pareció algo estudiado y tampoco pudo suavizar a Tonnesen. Al contrario, cuando el obispo, una vez que Manuel se sentó a la mesa, continuó hablando, extendiéndose con cierto gusto parlamentario sobre la situación política, y cuando, con este motivo, manifestó sin reserva su adhesión a algunos puntos del programa del Partido Popular, que tenían por objeto reformar la vida pública y su administración. Ya no pudo Tonnesen mantener su actitud pasiva, ni quería que el capellán interpretase su silencio como miedo de contradecir al obispo. «Me parece», dijo limpiándose la boca con la servilleta y adoptando un aire de superioridad como si fuese más que el obispo.
Me parece que nosotros actualmente sentimos menos la falta de movimientos y corrientes nuevas, tal como parece opinar su ilustrísima, que la tranquilidad y la claridad para que las distintas instituciones del país, que desde el establecimiento de la Constitución han tenido que soportar tan graves sacudidas, recuperen la estabilidad que tanto necesitan. ¡Oh! Yo no temo un poco de ventilación, exclamó el obispo con juvenil alborozo. De cuando en cuando le viene muy bien a cada casa una limpieza a fondo, y por esa razón no hará daño jamás que venga también el pueblo con la escoba a hacer una limpieza. ¿No le parece, señorita?, dijo volviéndose a Rangilda, quien secamente contestó: puede. Yo no me he hecho de ninguna manera portavoz de ninguna suciedad, dijo Tonnesen con imperturbable seriedad y con un tono negativo. Por lo demás, existe un viejo proverbio que dice que uno se guardará de tirar al niño con el agua del baño, y quizás no estuviera mal grabárselo bien en nuestros días. Yo reconozco honradamente que soy y fui toda mi vida conservador. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Y que de ninguna manera puedo admitir los modernos principios de purificación, cuando la educación y la preparación ya no se consideran necesarios para la vida pública, sino casi como un mal, cuando cualquier trabajador manual o cualquier criado tienen que influir en el gobierno del país, tanto como un hombre que dedicó toda su vida al desarrollo de sus facultades intelectuales y al enriquecimiento de su experiencia, el país retrocederá tanto espiritual como materialmente. La historia nos ofrece muchos ejemplos. El obispo, que había terminado de comer, se había recostado sobre la silla con las puntas de los dedos metidas en los bolsillos del chaleco. En esta postura había contemplado con meditabunda atención a Tonnesen mientras éste hablaba, y ahora cruzó los brazos sobre el pecho y dijo con una sonrisita irónica: lo que usted dice, párroco Tonnesen, me hace imaginar a un hombre que solo quiere utilizar el brazo derecho para trabajar, porque este es más fuerte que el izquierdo, que siempre lleva vendado para que le estorbe lo menos posible sus movimientos, con lo cual el brazo se va encogiendo cada vez más hasta que, por último, se paraliza totalmente. Tal modo de proceder debemos considerarlo todos como injustificable. Pero entonces, ¿por qué el hombre de Estado no va a utilizar su lado derecho y su lado izquierdo si el primero por el momento está más desarrollado? ¿No es razonable que nosotros también nos comportemos en la vida pública como un hombre inteligente que tiene que llevar una carga pesada, un buen trecho de camino y de cuando en cuando se la pasa de una mano a la otra? De este modo, evita el agotamiento y logra un desarrollo igual de las distintas partes del organismo. Yo no niego que admito también en política la buena y vieja sentencia: 1, 2, derecha, izquierda, alemanes y suecos, y se echó a reír. ¡Oh! No creo que por el momento haya ningún motivo para temer una parálisis en el miembro izquierdo del cuerpo estatal, observó Tonnesen. Al contrario, me parece que actualmente hay demasiada izquierda en toda nuestra vida pública. Le pareció una buena réplica y le echó una mirada a Manuel. Oh, sí, claro. Yo concedo que en el horizonte político han aparecido fenómenos que pueden ser motivo de lamentación, pero son inevitables en épocas tormentosas como la actual. Lo que importa es tener habilidad para desviar los rayos, que es la tarea más importante de un dirigente político de hoy. Pero tampoco hay que olvidar que nosotros tenemos que rectificar muchos viejos errores frente a la clase campesina,
Y si ahora hay quizás una inclinación a conceder al campesino principalmente un influjo decisivo en nuestra vida social, esto no es sino un simple acto de justicia, al que nosotros hace tiempo que estamos obligados, no solo con respecto a él, sino con respecto al bien de todo el país. Difícilmente podrá negarse que ha habido cierto destacamiento en nuestra vida pública en estos últimos tiempos, que faltó fuerza nueva. Nosotros necesitamos preparar una nueva clase de gente para nuestro alimento espiritual, para, permítame la frase, descubrir una nueva tierra fértil que pueda producir un futuro esplendoroso. Como sabemos, todo hortelano inteligente deja, cada cierto número de años, de cavar su huerto. Y lo hace sin temor a la mala hierba que siempre brota al principio de una tierra nueva, y sin cultivar, porque sabe que sus plantas, aumentando su energía, vencerán la mala hierba y terminarán por estrangularla. Por eso yo no tengo miedo alguno a que se cave nuestro suelo espiritual, que actualmente está a punto de realizarse. Ya veremos cómo trae frutos buenos y sanos cuando interiormente se mezclen en la debida proporción las capas nuevas y las viejas. Por ende, todo el que contribuya a ello me parece que hace una buena acción, tanto con respecto a nuestro país como con relación a su propio desarrollo espiritual. La cara de Tonnesen adquirió súbitamente el color gris de barro que indicaba que la sangre le estaba hirviendo. Estas palabras del obispo, dichas en presencia del capellán, solo podían considerarse como una aprobación plena, como una alabanza de las acciones de éste y de sus conjurados. ¡Oh! Por mi parte, yo no tengo la menor confianza en esa nueva tierra, dijo con una voz que temblaba de cólera reprimida. Me parece al contrario, que solo son arena estéril, o peores elementos aún, los que hace aflorar la alabanza que hoy prodiga a la clase popular con ayuda del tan encomiado derecho general de voto. Si surge la locura como ya ha empezado, llegará un buen día en que vea a nuestro país gobernado por un conjunto de seminaristas imbéciles y vaqueros. Bueno, esta es una manera de hablar. Sí, en efecto, se viese que el pueblo no realizaba nuestras esperanzas, o mejor dicho, que nosotros no hubiésemos encontrado el verdadero medio de despertar las dormidas facultades del pueblo, no por ello el daño sería irreparable. En todo caso, habremos hecho un intento que nos exigen la justicia y la prudencia. Pues yo creo que hemos hecho experiencias suficientes bajo nuestra nueva constitución. Todavía estamos pagando cara nuestra desgraciada experiencia de 1864. Ante esta cruda alusión a la última y desgraciada guerra, cuya responsabilidad se le atribuía generalmente al gobierno que presidía el obispo, una ráfaga de aire helado se abatió sobre la mesa. El obispo, que se había puesto pálido, dirigió al párroco un par de miradas rápidas e inseguras, como si mediase de qué manera iba a contestar a aquella insolencia. Su cara tomó de pronto aquella máscara de gravedad del personaje del Viejo Testamento y dijo con voz completamente dominada: Parece que usted, párroco Tonnesen, en su extraña desconfianza del pueblo de nuestro tiempo, olvida aquello de que muchas cosas están ocultas para los sabios e inteligentes, pero claras para los sencillos. El párroco quiso objetar, pero el obispo no se dejó interrumpir y continuó con creciente energía. Conviene recordar también a este respecto que nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo por el mundo, no buscó entre los escribas a sus colaboradores en la obra de la redención, sino entre la clase humilde, despreciada en su tiempo, es decir, eligió campesinos, pescadores y pequeños trabajadores manuales, cuya vida y condición compartió totalmente durante su vida terrena. ¿No sería este un ejemplo que debieran seguir los cristianos en nuestros días?
Y ya es hora de que comprendamos que nuestro Salvador no solo era el divino preparador del camino que lleva a las moradas celestiales, sino que, además, rompiendo la arrogancia intelectual, puso la base para crear en la tierra un reino de justicia, una santa democracia, cuya realización tiene reservada aún el futuro, siguiendo su gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. La divisa libertad, igualdad, fraternidad, que cierto partido de reciente formación ha hecho suya, con miras interesadas, desgraciadamente, es, resumida, la doctrina social de Cristo, que todos nosotros deberíamos llevar profundamente grabada en nuestros corazones. En el otro extremo de la mesa, inclinado sobre su plato, había seguido Manuel esta diatriba con creciente atención. Su corazón se dilataba escuchando las últimas palabras del obispo, que tan clara y acertadamente expresaban sus propios pensamientos íntimos y le confirmaban una vez más en la gozosa creencia de que él seguía también las huellas de Jesús y tomaba parte en la construcción de la tierra de bienaventuranza que los cristianos extenderían un día por todo el orbe. Tönnissen guardó un silencio absoluto después de las últimas palabras del obispo. Con la alusión al funesto pasado político del mismo, había respirado su corazón y ya no quiso dignarse discutir con un hombre, obispo además, que no se avergonzaba de apelar al Salvador del mundo para hacer su política de partido, llegando incluso a convertirle en socialista. En aquel momento el viento trajo al huerto las campanadas de la iglesia de Belgby anunciando el último servicio divino. Tönnissen se levantó y dijo, no sin sarcasmo: «Tiene que disculparme, su ilustrísima. Mis deberes parroquiales me llaman. Espero tener la satisfacción de ver de nuevo a su ilustrísima cuando terminen mis deberes». Y, sin esperar respuesta, colocó la silla debajo de la mesa y se alejó con paso majestuoso. Un momento después se levantaron también los otros. Con un gesto serio dio el obispo la mano a Rangilda y a Manuel, diciéndole a éste con un tono que no parecía ni mucho menos influenciado por ningún recuerdo de una queja: «Me gustaría dar un paseo por estos sitios. ¿Tiene usted inconveniente, señor capellán, en acompañarme hasta que regrese el párroco?» Rangilda, que estaba en pie junto a la mesa, dirigió a los dos hombres una mirada llena de desprecio. Cuando, poco después, el obispo se volvió para saludarla, la cara de ella adquirió su acostumbrada expresión de indiferencia, y cuando los dos hombres levantaron sus sombreros, ella inclinó su cabeza tanto como exigía la cortesía más rigurosa. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 14. El obispo no es socialista, claramente. Ay, ese Tönnissen está mal de la cabeza. Pero bueno, espero que les esté gustando La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan. Próxima parte del capítulo 14. Jueves 26 de febrero. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.